Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al 9 y vamos a meditar hoy bajo el título Dios no retarda su promesa. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy estamos aquí, hermanos, frente a una verdad, a una realidad espiritual, y frente a una promesa que el Señor nos ha hecho. El Señor viene otra vez. El Señor viene. Maranata es una realidad que usted va a encontrar en toda la Biblia, absolutamente en toda la Biblia, tanto en los profetas antiguos como en el Nuevo Testamento, escrito por apóstoles. El Señor viene. El Señor lo dijo, se lo dijo repetidamente a sus discípulos, lo dijeron los ángeles también antes de que el Señor partiera. Este Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, Él vendrá otra vez. O sea, hay 1000 evidencias de que el Señor viene. Nos vamos a encontrar aquí, hermanos, en estos pasajes, con el pensamiento de los falsos maestros que venimos analizando a lo largo de estos domingos, de cómo ellos han querido tergiversar, han querido distorsionar, han querido ignorar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo he dicho, una iglesia que ignora la venida del Señor, o un creyente que ignora la venida de su Señor, no hará evangelismo, estará metido en 4 paredes, porque no hay afán, el Señor no viene, así de que no hay necesidad de hacer el trabajo, hacer las cosas. Por eso el enemigo y los falsos maestros quieren opacar esa realidad, pero a su vez ellos en estos textos van a querer borrar esa esperanza del creyente, que es lo que nos mantiene vivos, es lo que le da sentido a la vida cristiana. Entonces quiero compartirles en estos versículos 3 cosas importantes que vamos a mirar en esta mañana. Ubíquese allí en el texto, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 1. Y vamos a mirar en el versículo 1 y 2 el mensaje de exhortación. En el versículo 3 al verso 7 vamos a mirar lo que los burladores ignoran voluntariamente. Aquí va a hablar de los falsos maestros y de los falsos creyentes. Y en el verso 8 al 9, lo que los creyentes no pueden o no podemos ignorar. Hay un mensaje para nosotros. Ubíquese por favor en el verso 1 y 2. Dice Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol comienza aquí con una actitud hacia los lectores de esta epístola. ¿Y qué está reflejando aquí? Está reflejando no solamente un aprecio hacia ellos, una relación hacia ellos, sino una preocupación pastoral. Y tiene como objetivo repetirles a ellos. Note usted que esta no es la primera carta, esta es la segunda carta que les envío.
Y en ambas cartas lo que el apóstol ha hecho es despertarles y exhortarles como pastor, como guía, como anciano. Pero él echa mano confiando en que ellos realmente son creyentes, son hijos de Dios, porque no está hablando a extraños y está asumiendo que ellos son salvos. Pues les dice que va a despertar en ellos su limpio entendimiento. Entendimiento que en los incrédulos no es limpio, porque el no creyente tiene la mente embotada, tiene la mente cauterizada. El no creyente tiene una mente carnal que no agrada a Dios, pero aquí nos encontramos con unos creyentes que sus conciencias, sus mentes han sido regeneradas. Dice vuestro limpio entendimiento. Y Pedro está demostrando con convicción que ellos han sido limpios, es decir, que sus mentes han sido purificadas, que no están contaminadas y que tampoco están mezclando con influencias seductoras como las seducciones de los falsos maestros o con las falsas seducciones de los falsos maestros. Ahora, ¿qué es lo que quiere recalcar aquí el apóstol? Va a procurar recalcar en sus lectores la verdad que ya conocían, para que su corazón santificado y su mente limpia espiritual fueran capaces de detectar, de percibir y de refutar a los proponentes de una falsa doctrina. En el versículo 2, esa exhortación continúa y él hace y trae a memoria, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿por quién? Por los profetas. Es decir, lo lleva a las escrituras, lo lleva al Antiguo Testamento, lo lleva para que ellos que tenían la Torá, que tenían las escrituras a la mano, ellos recuerden los que los profetas antiguos habían dicho acerca de el Señor, acerca de la salvación, acerca de los falsos maestros, acerca del advenimiento del Mesías. Vayan a las escrituras y recuerden lo que ya han escuchado, lo que ya habían oído antes, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas. Hermano, usted no puede recordar nada que no haya vivido. Usted y yo recordaremos lo que tenemos en nuestras vivencias. Usted ya lo ha leído, usted ya lo ha escuchado. Lo que el apóstol está diciendo aquí, ustedes tienen que recordar, pero lo que ustedes ya saben. De ahí la importancia del conocimiento. El Espíritu Santo nos recordará a nosotros, traerá a nuestra mente lo que nosotros hemos escudriñado, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos conocido. El Señor, hablando al final del Sermón del Monte, dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, entonces yo le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero primero tienen que haber ¿qué? Oído para luego hacer, para luego recordar. Y esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a recordar a ti absolutamente nada que tú no hayas oído, hayas escudriñado, hayas indagado. Él te traerá a tu mente regenerada, salvada, transformada, lo que tú ya tienes en tu mente. De ahí la demanda de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, el verso 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que al momento de nosotros estar frente a las situaciones, la palabra de Cristo que está en nuestra mente, entonces vendrá a recordación. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde? En el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de ¿qué? De la mente, del entendimiento. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. De ahí la insistencia del libro de Proverbios respecto a la sabiduría, la enseñanza, la instrucción.
el proverbista dice, átalas a tu cuello, átalas a tu cuello. Y eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Recuerden lo que dijeron los santos profetas, hablando acerca de estas cosas. Dios escribió a través de los profetas verdaderos lo que vendría. En particular, esos profetas hicieron muchas advertencias, muchas advertencias. Eran los atalayas de la época. Ellos eran los que iban hasta los reyes y les decían lo que estaban haciendo, lo que iba a venir. Eran esos atalayas que avisaban. Quiero que mire allí en Isaías capítulo 13, 10, dicho por profetas. Los profetas hablaron de la destrucción que vendría, hablaron del advenimiento. Dice el versículo 10, verso 9, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Eso lo dijeron los profetas. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Eso lo dijeron los profetas. El juicio viene, pero también hablaron los apóstoles. Pedro se refiere a las advertencias que él y los apóstoles hicieron respecto a la venida del Señor y al juicio que viene para el mundo. Es una realidad, es una realidad. Los apóstoles hablaron de eso en la revelación del Nuevo Testamento acerca de la venida de Cristo. Ellos hablaron de eso, de reunir a su pueblo. Ellos hablaron de las advertencias del juicio escatológico. Apocalipsis mismo es un mensaje dado por un apóstol para mostrarle al mundo la realidad que viene al mundo. Pero las advertencias vinieron por parte de los apóstoles y por parte de los profetas. Y dice el versículo 2, para que tengan memoria de las palabras de ellos. Pero encontramos entonces que frente a todas esas evidencias aparecen el llamado a la iglesia. Ubíquese allí el versículo 3. Dice el texto, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo. Lo que el apóstol quiere aquí es alertar, hermanos, van a venir burladores, van a venir gente que quiera menospreciar esta realidad bíblica, lo que ya hablaron los profetas, lo que ya hablaron los apóstoles, lo que el Señor les dijo a ustedes como mandamiento. Van a venir burladores que vendrán andando según sus propias concupiscencias, y ellos van a hacer énfasis en algo. Van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? En un tono satírico, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo que el apóstol les está diciendo aquí, sabiendo primero esto, no es que él vaya a dar una lista de cosas o enumeraciones, no, sino que les está hablando de la importancia de esta realidad bíblica, sabiendo primero esto. Esto es preponderante, esto es importante. Ustedes no pueden echar en el olvido esto, ustedes tienen que tener claro esto, y es que van a venir burladores andando en sus propias concupiscencias, y en esas concupiscencias ellos quieren ignorar voluntariamente algo, el advenimiento. Mira lo que dice el verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí entonces los falsos maestros aparecen y son una buena señal para nosotros conocer los tiempos que estamos viviendo. El Señor nos dio una señal de los últimos tiempos.
En los últimos días, entonces vendrán que burladores en los postreros días. Eso quiere decir que nosotros estamos viviendo en las postrimerías del último tiempo, a partir de la primera venida del Señor hasta su segunda venida. A partir de ahí comenzó la cuenta regresiva. Nosotros ya estamos viviendo en el último tiempo, en los postreros días. Eso lo dice Hechos capítulo 2. El verso 17. Mire todo el panorama que se va acumulando aquí. Cuando Pedro mostró lo que estaba sucediendo en Pentecostés, que dijeron que estaban borrachos, ebrios, él respondió con estas palabras. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero ¿cuándo lo haré? En los postreros días. Pentecostés, oído a esto, Pentecostés es una señal de los últimos días, porque el profeta había dicho: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Si usted y yo estamos creyendo hoy que tenemos todo el tiempo del mundo y que el Señor está muy lejos, yo quiero decirle hoy, estamos viviendo en el último tiempo, estamos viviendo en el tiempo postrero. Hebreos capítulo 1, el verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En los postreros, ¿qué? Días. Usted está viviendo en los postreros días. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, váyase a primera de Timoteo, capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo lo hará? En los postreros días. ¿Cuándo el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne? En los postreros días. Cuando el Señor nos hablará única y exclusivamente por su palabra, en los postreros días. Entonces, concluya en esta mañana, ¿estamos o no en los postreros días? Por eso usted escuchará muchos falsos predicadores y falsos maestros diciéndole al creyente que ponga su corazón aquí. ¿Ha visto la portada del falso predicador Joel Osteen? Tu mejor vida hoy, aquí. Le quiero decir, tu mejor vida no está aquí. Jesús dijo, en este mundo tendrán que aflicción. Nuestra mejor vida está allá con Él. Pero esos señores lo que hacen es anclar el corazón de los creyentes que están buscando detrás de eso, para que crean que su mejor vida está aquí. Y aquí Dios nos bendice y Dios nos guarda y estamos recibiendo los adelantos del siglo venidero y las bendiciones de Dios, y Dios está con nosotros aquí, pero nuestra mejor vida no está aquí. ¿Qué dijo Pablo? ¿Nuestra ciudadanía dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Allá está nuestra ciudadanía. Pedro dijo, ustedes tienen que entender que ustedes son peregrinos y extranjeros. Amados, yo os escribo como a peregrinos y extranjeros, que ustedes renuncien a lo de aquí, porque es que la vida de ustedes no son de aquí. Jesús mismo lo dijo, yo no soy de aquí, ustedes son de aquí, por eso buscan lo de aquí, pero nosotros no somos de aquí. Pero el mensaje de los falsos maestros es negar que el juicio viene, y le quieren robar la esperanza bienaventurada. ¿A quién? A los hijos de Dios, que tienen la mirada puesta ¿dónde? Colosenses 3, 1, 2 y 3. ¿Dónde está la mirada del creyente? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Allá, no pongan la mira en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba, porque la vida de ustedes está escondida. ¿En dónde? En Dios, en Cristo. Ustedes están escondidos ahí. Así están ustedes bajo la cubierta del Señor. Con sus alas los cubrirá. Debajo de sus alas estarán seguros. Ahí estamos nosotros. Pero nuestra mejor vida no está aquí. Pero el falso maestro te va a vender eso aquí.
Ahora, no quiere decir que vamos a menospreciar esta vida aquí. Disfrútela, vívala, gócese, alégrese, dé gracias a Dios por lo que Dios le ha dado aquí. Él nos guarda, nos da lo necesario. Tenemos que estar agradecidos. Tampoco podemos pensar que vamos a menospreciar nuestra vida aquí, como hicieron algunos que dejaron incluso de trabajar, de ir a estudiar y a formarse, porque es que mi esperanza está allá. No, hagan todo aquí para la gloria de Dios, pero recuerden, ustedes no son de aquí. En los postreros días, entonces, esta frase se refiere al periodo de tiempo entre la llegada del Mesías y su regreso. Ahí está, esa es la esperanza que tenemos. Y en este tiempo, entonces, el Espíritu Santo nos está diciendo, en este tiempo, precisamente cuando ustedes deben estar más concentrados, precisamente cuando ustedes deben estar a la expectativa, vigilantes, ahí vendrán burladores que les van a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Porque todo sigue igual, todo sigue igual. Pero el verso 5 dice que ellos ignoran voluntariamente. Ellos ignoran voluntariamente. Esto ya está preconcebido, esto está en su mente. Ellos lo utilizan, ¿para qué? Para su propio beneficio, para alimentar sus propias concupiscencias y para colocar paños de agua tibia en sus conciencias, para seguir viviendo su vida licenciosa y ignorar que ellos mañana tendrán que darle cuentas ¿a quién? A Dios por todo lo que hacen. Entonces es mejor voluntariamente olvidar eso y seguir la vida aquí. No te preocupes por eso. Estos falsos maestros no quieren saber nada del juicio venidero, no quieren saber nada del pecado, no quieren saber nada que mañana tendremos que dar cuenta a Dios. No quieren saber de la venida del Señor, no quieren saber de santidad, no quieren saber de nada de eso. No quieren saber sobre el pecado, no quieren saber, mucho menos se les coloca la piel como de gallina cuando se les habla del infierno. No. ¿Cómo que usted va a hablar de eso? ¿No ve que eso ahuyenta a la gente? No hablen de eso. Hablemos de otras cosas más amenas que le permita a la gente estar bien aquí, y que ellos se satisfagan aquí. Y por eso ellos evaden eso, porque finalmente quieren ignorar eso, pero lo hacen voluntariamente para alimentar sus propias concupiscencias. Vuelva allí al texto. Pero a nosotros se nos dice, versículos 8 y 9: mas, oh amados, esto es para ustedes. Yo no le estoy hablando aquí a los falsos maestros, porque ellos ignoran voluntariamente esto, que viene un juicio. Y así como hubo un juicio en el mundo, y el mundo fue abnegado, y el mundo naufragó, y Dios hizo que la tierra quedara totalmente a través de un cataclismo, de la misma manera los cielos y la tierra que existen ahora, verso 7, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. De la misma manera que Dios destruyó allá a los antediluvianos con un diluvio, de la misma manera va a ocurrir hoy, dice el apóstol. Pero ellos quieren ignorar eso y lo hacen voluntariamente. Pero el verso 8 y 9, quiero centrarme aquí. Mas, oh amados, no ignoren esto, no lo ignoren. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En otras palabras, Él tiene un tiempo y el tiempo de ustedes es otro. Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Ha dicho quién? El Señor. Lea el Salmo capítulo 90, el versículo 4, para que usted mire el gran abismo, la gran diferencia que hay entre los pensamientos nuestros y los pensamientos del Señor. Capítulo 90, el verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como ¿qué? Son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de ¿qué? De la noche. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Para Dios un día son como 1000 años, como la noche que pasó. Entonces no es que el Señor se haya retrasado, no, es que el reloj de Dios funciona de otra manera. Los tiempos de Dios son de otra manera.
Por eso la Biblia dice, Dios no retarda su promesa. No fue que Dios llegó tarde. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la casa de Lázaro, la hermana de Lázaro salió a decirle, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, llegaste tarde. Jesús, llegaste tarde. ¿Usted cree que Jesús llegó tarde a la casa de Lázaro? Porque mucho antes le habían mandado un mensajero y le dijeron, tu hermano, tu amigo, a quien amas, está enfermo, tiene una enfermedad. Y él dijo, yo ya sé eso, yo voy a ir después, pero voy a ir a despertarle. ¿Usted cree que él llegó tarde? Que la hermana de Lázaro dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No, el tiempo de él es diferente al tiempo de nosotros. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como una de las vigilias de la noche. Por eso el creyente tiene que ubicarse en el pensamiento de Dios, no pensar nosotros como piensa el común de la gente. Nosotros tenemos que tener otra mentalidad. Marcos capítulo 1, el verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿El tiempo de quién? De Dios. Gálatas 4:4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Es el tiempo de Dios. Así de que el tiempo de Dios es ¿qué? Diferente al tiempo suyo. Juan capítulo 7, el verso 3 y el verso 6, Jesús le dijo a sus hermanos, frente a la pregunta de ellos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y él que le respondió, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo de ustedes es diferente al tiempo mío. Ustedes siempre están prestos para todo, pero el tiempo mío es diferente. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer, como dice el apóstol, es entienda que el tiempo de Dios es diferente. Y para Dios no han pasado 1000 años, ni 2000 años. No, para Él han pasado segundos en su plan. Y la Biblia dice, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y muchas veces nosotros nos creemos que tenemos mucho tiempo. No sé si le ha pasado cuando tiene un vuelo a otra ciudad o tiene una tarea y usted dice, no, todavía me queda mucho tiempo, y resulta que no era mucho tiempo, no era mucho tiempo. Eso se nos dice hoy a nosotros por el Espíritu Santo, no tienen mucho tiempo, el tiempo ha llegado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Dios tiene la capacidad inmensa para la paciencia. Escuche bien eso. Lo segundo que tienen que entender ustedes es que ya es el tiempo. Ya es el tiempo. Lo primero que tienen que entender ustedes es que el tiempo de ustedes no es el tiempo de Dios. Él maneja unos tiempos, nosotros manejamos otros. Y a cualquier momento, como ladrón en la noche, vendrá sin aviso y de repente vendrá. Lo segundo que tienen que entender, lea el verso 9. Es que el Señor no retarda su promesa. Los burladores dicen, ¿dónde está el tiempo? Los creyentes dicen, nosotros creemos en el tiempo de Él. El Señor no retarda su promesa. Nosotros estamos velando, nosotros estamos vigilantes. Nosotros sabemos que a cualquier momento el que nos prometió es fiel y verdadero y va a venir. Y que con su venida, que el mundo será juzgado, que los que le aman estarán con Él y los que no, vendrá el juicio sobre ellos. Pero lo que el Señor está haciendo aquí, lea el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Por qué está esperando? Porque Dios tiene la capacidad inmensa para la paciencia antes de irrumpir en juicio. Tiene la paciencia antes de irrumpir en un juicio. Dios soporta blasfemias. Dios soporta interrupciones en contra de su nombre. Dios soporta incluso la rebelión. Dios está soportando incluso homicidios.
transgresiones continuas de su ley, mientras espera con paciencia que los suyos respondan a su llamado y sean que redimidos. No es que Dios sea indiferente, no es que Dios sea apático, no es que Dios no está involucrado en la historia del mundo, no es que a Dios no le importa lo que está pasando hoy, no, es que Él soporta eso, todas esas afrentas que hoy suben como una nube de maldad y de pecado en este mundo, y Él está esperando con paciencia. ¿Por qué? Porque Él está esperando que los suyos respondan a su llamado y sean salvos. Verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién, hermanos? ¿Con quién? Con nosotros. El apóstol se está incluyendo ahí. No retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Está hablando de los salvos, está hablando de los redimidos, está hablando de los escogidos. Aquí no dice que su paciencia es para con el mundo, no es con el mundo. Su paciencia es con los redimidos, con nosotros, dice el apóstol Pedro, incluyéndose a sí mismo, con nosotros, los salvados que conformamos el pueblo de Dios. Él guarda para que todos ellos sean que salvos. Y si Él tiene que esperar, y si Él tiene que soportar incluso blasfemias del mundo y que pisoteen su nombre, Él va a esperar, porque Él está esperando que nosotros, los redimidos, los escogidos, a los que les está escribiendo la carta, a los amados, ellos guarden el mandamiento y se conviertan. Dios tiene capacidad para la paciencia antes de enviar el juicio. Ahora mire lo que dice el versículo 9 al final: no queriendo que ninguno de esos que el Padre le entregó a Él, ninguno de esos se va a perder. Y por eso la paciencia de Dios y la ira de Dios está ahí esperando para que ninguno, no es ninguno de ninguno, es ninguno de los escogidos. Pastor, ¿y dónde dice eso? Vaya a San Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Y qué dice? Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Para que ninguno de los escogidos se pierda. El Señor no retarda su promesa para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Todos, no. Todos los redimidos, todos los escogidos, todos los llamados, todos los justificados, a los que antes conoció, a los que antes predestinó, a los que antes llamó, a los que antes justificó, a los que antes santificó y a los que antes glorificó. A esos, a todos esos, a ellos los está esperando y los está llamando de los cuatro vientos, porque cuando los junte, entonces se cumplirá la palabra y vendrá inmediatamente el juicio. Cuando todos se subieron en el arca, las 8 personas, Noé no cerró la puerta del arca, el arca la cerró Dios. Lea la Biblia, que dice que ¿quién cerró la puerta del arca? Noé no la cerró, pero ese día dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas y vino el gran cataclismo para anegar el mundo, y dice que Dios, después de 120 años de predicación, dice que Dios cerró la puerta del arca. Y la Biblia dice que Él es el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra, para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno, absolutamente ninguno, se pierda. Los que se pierdan se perderán porque nunca reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. No porque no escucharon, no porque no se les predicó, no por eso. Lo van a hacer porque tuvieron en poco la sangre de Cristo y pisotearon a Cristo. Jeremías 6:16 dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ellos dijeron: no andaremos, no vamos a andar. Y hoy no es igual,
Romanos 2, 4 al 11 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, le dice Dios a los hombres. Tú estás ignorando y menospreciando las riquezas de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y ahora Romanos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, entonces atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del gran juicio de Dios. No es que no hayan escuchado, es que no respondieron para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, termino diciendo que el Señor hoy está llamando a los suyos. Escúcheme, a los suyos los está llamando. Él dijo: yo tengo otras ovejas que debo llamar. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que son de este redil. Cuando ellas escuchen mi voz, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Si tú estás aquí hoy, es porque el Señor te ha traído en su voluntad soberana. Y el Señor está diciendo: yo conozco mis ovejas me conocen y yo las conozco, y ellas oyen mi voz y me van a seguir. Al extraño no van a oír, pero yo debo traer otras ovejas. Cuando ellas oigan mi voz, ellas van a venir y van a venir conmigo, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Y Marcos 13, 26 dice que Él enviará a sus ángeles escogidos, para que junten a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Él va a juntar a sus escogidos de todos los rincones cuando escuchen su voz. Eso es lo que los falsos maestros y falsos profetas quieren desmentir, y quieren que usted y yo perdamos esa visión, perdamos esa esperanza. Pero el apóstol, a través de la palabra, nos está diciendo: mas, oh amados, no ignoren esto, que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con todos. ¿Sabe qué está esperando? Que usted se consagre a Dios, que usted reconozca su pecado, y que entren los redimidos, entren los salvados, entren los que Dios está llamando de cada rincón, de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, para que vengan a Él, para que los atraiga a sí mismo. Si usted hoy ha entendido esto, que el Señor está a las puertas, que el Señor viene, y que finalmente los que no reconocieron a Cristo recibirán condenación eterna, pero que los que han escuchado su voz vendrán a Él voluntariamente y lo escucharán y entregarán sus vidas, usted puede ser salvo en esta preciosa mañana. Quiero invitarle a estar en pie, por favor, tenga la bondad. Y oremos. ¿Qué es lo que hace un predicador todo el tiempo? Está llamando, y Dios está llamando a través de ellos. Pero vamos a orar. Yo quiero que oremos por la gente, por esos escogidos, escuche bien, por esos escogidos que están en esas iglesias donde solo se les predica, se les enseña lo de aquí, que están en manos de falsos apóstoles y falsos maestros. Escuche bien, allá hay gente sincera, allá hay gente que está buscando, gente que quiere, pero están atrapados allá. Usted debe orar, usted y yo debemos orar por ellos, que el Señor los saque de allá y los reúna y los traiga a una iglesia bíblica, a una iglesia donde se predique realmente el evangelio. Y vamos a orar por nuestros familiares, porque es posible que también han escuchado y se están haciendo omisos a ese llamado. Que el Señor tenga misericordia de ellos y puedan oír el llamado en esta hora. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Te pido, Señor, por cada persona que está allí en esos lugares donde se predica falsa doctrina, falsas enseñanzas, por aquellos que están en manos de falsos maestros, que les están engañando, que les están mintiendo respecto a la salvación, respecto a la eternidad, respecto a tu venida. Señor, ten misericordia de ellos en esta mañana. Y Señor, a través de tu Espíritu Santo, y lo que ellos oyen y ellos escuchan y ellos leen, tú les puedas abrir el entendimiento para que comprendan y puedan salir de esa falsedad, de esa mentira,
Ellos, si son escogidos, Señor, si han sido llamados, tú los vas a reunir también y los vas a sacar de la falsedad y del engaño. Compadécete, Señor, de ellos en esta hora. Y rogamos también por nuestros familiares, hijos, parientes que han escuchado tu palabra. Padre, dales la oportunidad de escuchar el verdadero y bendito evangelio para que ellos te reconozcan a ti como soberano de sus vidas y reconozcan la obra de Cristo. Padre, lo pedimos en esta hora en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.